En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de buscarte, también de poder profundizar a la luz de la palabra en tu persona, que esto nos pueda ayudar a ser personas más ancladas en la fe, más cercanas a ti, y también que podamos ser instrumentos tuyos en medio de nuestra realidad, de nuestros ambientes, de nuestras familias, de nuestros amigos. Que tu Espíritu nos acompañe una vez más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. A ver, en la propuesta que estamos haciendo, ¿verdad? Nos estamos guiando por una guía, valga la redundancia, del Evangelio de Lucas, de la Casa de la Biblia, de Verbo Divino. No es digamos, una formación bíblica exhaustiva, sistemática y profunda, porque estudiar la palabra así sistemáticamente ciertamente es complejo. Aquí nada más si nos pusiéramos a estudiar cada parte así sistemática y profundamente, pues no sé, nos pasaríamos no sé cuántos años, porque digamos, hay muchos detalles de la estructura, del significado y de todo lo que implica, ¿verdad? Cada parte, cada texto y el conjunto del Evangelio en sí, pero nos parecía muy bueno, digamos, esta propuesta porque sí nos da elementos de la estructuración del Evangelio de San Lucas, que lo estamos como tratando de conocer y profundizar un poco más, porque este año es el Evangelio que va marcando sobre todo los domingos. En la semana leemos distintos, pero porque si el ciclo C es dedicado a Lucas, a veces vemos el Evangelio de Marcos o Mateo, otros evangelistas. Bueno, pues el Evangelio de Lucas sí va marcando la liturgia, sobre todo de los domingos a lo largo de todo este año. Entonces, también es bonito, digamos, poder captar un poco más la riqueza de lo que la liturgia y cada evangelio que vamos leyendo a lo largo de 3 años, sabéis que leemos, en 3 años se lee todos los evangelios, la liturgia de la iglesia está tan bien estructurada y organizada que estos ciclos, este año estamos en el ciclo C, pero el A, el B, el C, si uno los va siguiendo con atención, que es lo que intentamos, por eso es muy bonita esta formación, muy interesante, porque como que nos detiene a ir repasando el Evangelio, va dividiéndolo por partes y ofreciéndonos detalles un poquito más técnicos, pero aún todavía no tan exhaustivos, porque repito, eso supondría mucho trabajo y, digamos, profundización de nuestra parte, pero esta guía sí que nos ofrece elementos que pueden hacernos conocer la estructura del Evangelio y sobre todo ver cómo puede seguir iluminando nuestra vida de creyentes. Ya sabemos que los evangelios estuvieron escritos para comunidades concretas, contextos concretos, realidades concretas, ¿verdad? Lucas, ya nos decía el padre Moisés, digamos en los puntos más esenciales y generales, tiene toda una intencionalidad. Cómo va estructurando este trabajo que pues este evangelista o esta comunidad, ¿verdad?, que nació, nos dejó y que hoy, hasta a día de hoy, pues va acompañando nuestra fe y la va iluminando y la va actualizando. Entonces, la manera de profundizar de esta guía, también un poquito del Evangelio, nos invitaban a leer como tarea, la semana pasada, ahora esto va teniendo tareas de lectura segmentadas del Evangelio, y tienen una lógica, ahora lo vamos a ver en general, porque nos van haciendo comprender la estructura que tiene. Entonces, decía un poco la semana pasada el padre Esteban que el Evangelio de Lucas comienza con la infancia de Jesús, no presentada de cualquier manera. Él nos ofreció una serie de detalles sencillos y concretos y vamos a avanzar en esta sesión a cerrar la manera como Lucas presenta esta infancia, los hechos que estuvieron alrededor de la infancia de Jesús y otros elementos más, que es la lectura
que se nos invitó a hacer, que exactamente era Lucas, el capítulo 1, tomad nota porque si no lo habéis hecho es interesante hacerlo. O sea, la propuesta es que hagamos como una lectura corrida, pero hasta donde se nos indica. Entonces, para hoy teníamos que haber traído un poco leído, tú lo hiciste, ¿verdad? Pues podemos comentar un poquito entre todos qué fue, porque habían dos preguntas junto con esa lectura. La lectura era de Lucas 1, 57, hasta el capítulo 4, versículo 13. ¿No? Es un segmento primero del Evangelio. Lucas 1, 57, los que venís hoy no pasa nada. Después en esta semana lo leéis. Es interesante leerlo porque vamos a ir recorriendo paso a paso las distintas partes del Evangelio y cómo Lucas va a desarrollar y presentar la persona de Jesús y quién es Él, para la comunidad de su contexto, pero para también nosotros hoy seguir iluminándonos con su lectura y su visión. Y habían dos preguntas que había que responder, por eso dejé este cuadro. Ahora, los que lo leímos, lo vamos a tratar de comentar a ver si captamos qué personajes, dice aquí, eran dos preguntas, ¿qué personajes aparecen en las escenas entre el capítulo 1 hasta el capítulo 4, cómo reaccionan ante Jesús, qué dicen de él? Era la segunda pregunta. Hemos podido, al menos para identificar, y si no vamos rápidamente a escribir quiénes eran los personajes, ¿verdad? Tenemos identificar el personaje, vamos a poner aquí en esta parte personaje, quién era el personaje, dónde más o menos lo logramos ver, dónde aparecen las citas dentro de este marco de Lucas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, y su reacción. Bueno, su reacción. Vamos a tomar estas tres, al menos estos, si pudimos, en la lectura que hicimos, vamos a completar entre los que lo pudimos hacer. ¿Qué personajes pudisteis ver que estaban? ¿Quiénes están entre el capítulo 1 al capítulo 4? ¿Quiénes son los que aparecen? El primero, Zacarías. Muy bien, exactamente. Uno, Zacarías. ¿Y te acuerdas más o menos en el Evangelio, si no tomamos la Biblia, si tenéis la Biblia, yo pedí que trajerais la Biblia por eso, vamos a situarlo. ¿Dónde nos habla de Zacarías? Y nos muestra quién es él, qué pasa con él. Después vamos a ver qué significado tiene y por qué está ahí al inicio. ¿Y por qué Lucas? ¿Por qué estamos haciendo esto? Es para darnos cuenta cómo Lucas estructura en esta primera parte de presentación de la infancia de Jesús estos personajes que tienen un significado y una razón y que van a ayudarnos a comprender un poco lo que Él nos quiere ofrecer de la persona de Jesús, de su significado y cómo lo presenta. ¿Pudiste ver en dónde nos habla? ¿En qué parte de Lucas está, digamos, esa presencia de Zacarías? ¿Dónde está? ¿Lo lograste ver? ¿Lo puedes recordar? ¿Nos lo puedes decir? Si no, yo lo puedo escribir porque lo tengo aquí. El 63, por ejemplo, en el versículo. En el capítulo 1, ¿verdad? El 63. 63. A ver, ¿quieres leer un pedacillo sin enredarnos mucho, pero para que nos vayamos dando cuenta? Se extrañan de que no le pongan Zacarías, entonces le preguntan al padre y Zacarías pidió una tablilla y escribió su nombre, Juan. Ajá. Todos se quedaron admirados. Exactamente, porque claro, en aquel contexto normalmente más un hijo varón era como evidentemente que tenía que tener, era una tradición cultural que tenía que tener el nombre del padre o del abuelo, ¿no? Primero se lo preguntaron a Abel, y ella se lo dijo y se ve que no se fiaba, se lo preguntó. ¿Y por qué no fue? ¿Qué le pasaba a Zacarías? Que no Estaba mudo. estaba mudo, o sea que ya vimos la semana pasada, ¿verdad? Porque fue muy bonito la semana pasada de lo que nos decía Esteban. Hay dos anunciaciones que también nos presenta, ya no vamos a volver atrás. Los que no estuvisteis tenéis que leer la primera parte, es el Bautista y María y Jesús. Son los personajes, y bueno, todos estos personajes, pero bueno, Zacarías se queda mudo porque él está en Lucas, efectivamente, Lucas 1, exactamente, más o menos del 63 al 79, ahí podemos identificar, podemos enterarnos, podemos saber qué dice Lucas de este personaje, 63 más o menos al 79.
y 9, porque después que Zacarías empieza, o sea, escribe esto, él va a hacer toda una oración preciosa que la seguimos leyendo. ¿Dónde se lee esta oración en la liturgia? ¿Alguna vez os habéis dado cuenta? Hay una parte de la liturgia de las horas que en los laudes, el Benedictus. Es una bendición. Bueno, no nos podemos detener a desglosar esta bendición, pero esta oración es preciosa y tiene unas referencias enormes al Antiguo Testamento. Es una figura preciosa que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, pero exactamente el que no cree, cuando reconoce, bendice. Zacarías. ¿Y Zacarías quién era? ¿Quién era? ¿Qué hacía Zacarías? Era un sacerdote. Y por tanto, hay una cosa que también podíamos agregar, ¿no? Como de estos personajes, de alguna manera, el simbolismo, vamos a ponerlo así, que tienen para Lucas. Entonces, al ser él un sacerdote, él va a representar el sacerdote de la antigua alianza, porque Zacarías, bueno, estaba siguiendo, digamos, hacía la función sacerdote de la antigua alianza. Y esperaba, como todos, que se cumplirían las promesas de Dios, pero Dios lo sorprende, ¿verdad? A través de la experiencia de lo que le sucede y cómo nace, ¿verdad? Y todo lo que le acontece, él va a representar esta antigua alianza. ¿Y qué reacción tiene él cuando reconoce a Dios? Hemos dicho que bendice, ¿verdad? Pasó de la mudez a la bendición. Bendice a Dios. Bendice a Dios y proclama que Jesús es una fuerza salvadora. Es el Benedictus. Así, en resumen, proclama que Jesús es una fuerza salvadora. Y esto es muy importante porque acordaos que estamos viendo cómo Lucas va a presentar y nos va a ir desvelando cómo y de qué manera este Jesús es Dios, es Mesías, es Salvador, es Señor. Todos los evangelistas van a tener ese horizonte, pero cada uno lo va a intentar hacer y presentar de una manera. Y es especial porque Lucas, ya dijimos la semana pasada, él no era judío, él era un médico, viene de un ambiente más pagano, él se convierte, ¿verdad? Es un discípulo de San Pablo, pero era un hombre buscador. Podíamos identificarnos nosotros de alguna manera con una persona así, no por pagano, sino por buscador, por inquieto, por querer profundizar. Eso era este hombre. Entonces, claro, él va desde ahí a estructurar el evangelio que nos deja de una manera muy especial. Entonces, el simbolismo él es el sacerdote de la antigua alianza. A ver, ¿y qué otro personaje vemos? ¿Qué otros? Zacarías, muy bien. De los que habéis leído, ¿qué otros personajes aparecen en estos primeros 4 capítulos? Que son llamativos, porque hay escenas de él. Y los demás podemos recordar más o menos de la Navidad. De hecho, esto en la Navidad lo leemos mucho. ¿Qué otros personajes están? Los pastores. Ajá, los pastores, efectivamente, son otro personaje. Los pastores son otros personajes. ¿Dónde están los pastores? Ellos estaban cuidando su ganado. Ajá, y en la escena que aparecen es en... Aparecen los ángeles. ¿Qué dices, Benito? Cuando se aparecen los ángeles a darle la noticia. De que Jesús había nacido, ¿verdad? Entonces, los pastores, eso está en Lucas para que avancemos así, en Lucas 2 del 9 al 20, Lucas 2 del 9 al 20 nos narra un poco esa experiencia, ese cuadro donde ellos van a hacerse presentes o van a ser los primeros en conocer esa maravillosa gran noticia sorprendente. ¿Y cuál sería el simbolismo que ellos representan? Los pastores. ¿Qué serían ellos como símbolo? Así como Zacarías es el sacerdote de la antigua alianza, los pastores, ¿qué simbolizan?
el pueblo desahuciado un poco. Muy bien. Eso, los pobres, los sencillos. ¿Os acordáis que nos decían que Lucas va a poner un acento muy especial en esto? Y ya se está viendo. Por eso digo que no es, digamos, así casual o circunstancial, cómo él va presentando, qué escenas va presentando. Exactamente, ellos van a representar a los pobres, a los sencillos, ¿verdad? Al pueblo humilde. O sea, Dios, Jesús, se va a manifestar a los primeros, a los que normalmente son los últimos. Porque estos no eran la clase más importante, los pastores, para nada, eran los últimos. Curioso, ¿no? El más grande, la noticia más maravillosa, pero anunciada por los últimos. Ahí uno empieza a ver, ¿no? A ver, otros personajes que veamos. Bueno, y su reacción, bueno, ¿cómo es la reacción que vemos en ellos? Pues al principio asustadísimos, ¿no? Porque aquella imagen de los ángeles que la anuncian, se quedan todos espantados, pero después, cuando pasan ese miedo y ese temor y van a donde el ángel les dice, ¿qué les sucede? Tienen una experiencia de gozo, ¿verdad? De asombro, de alegría, ¿no? Entonces, reacción de estos pastores, al principio temor, pero luego será la alegría y asombro ante lo que ellos van al obedecer al anuncio del ángel, van a encontrar. ¿Qué otros personajes vemos? Así que habéis reconocido así ágilmente. Ya hemos dicho Zacarías, los pastores, dijimos ahorita uno. ¿Quién le habla a los pastores? Los ángeles. Entonces los ángeles son digamos, otros personajes de los que se va a valer nuestro amigo Lucas para presentarnos la persona de Jesús. ¿Eso dónde está? En Lucas 2, del 8 al 15. Vamos a anotarlo aquí. Lucas 2, del 8 al 15, está ahí la narración de eso cuando los ángeles aparecen a los pastores y le hacen ese gran anuncio. ¿Y qué representan? ¿Cuál sería el simbolismo que representan los ángeles? Eso sí que es fácil. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Pero qué representan ellos? Mensajeros. Ellos es un mensajero, los ángeles, ya eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ellos son los mensajeros, ¿ves? Uno es el sacerdote, el pueblo, los pobres, el ángel, los ángeles son, mensajeros. Ahora eso yo lo que estoy repitiendo aquí. Mensajeros de Dios, mensajeros de la promesa del mensaje de Dios, mensajeros de Dios. Y su reacción, ¿qué hacen ellos? Pues comunican, ¿verdad? Eso es lo que sencilla y llanamente hacen. Ellos comunican la promesa, lo que Dios está queriendo expresar en ese hecho del niño ahí en el pesebre. Ellos son los encargados de tratar de hacer comprender a quiénes, a los sencillos. Eso tiene mucha amiga para nuestro hoy. Después, todos estos detalles, después es interesante pensarlo y decir, ¿por qué esto que pasó en este contexto sigue siendo una llamada para nosotros hoy? O sea, los que estamos como los pastores abiertos, podemos captar los anuncios que Dios hace, porque así como en ese momento Dios hizo ese anuncio importante, significativo, trascendental, Dios sigue comunicándose, anunciando, pero necesita gente que quiera acoger, que capte esos mensajes y que los comunique. Nosotros también podemos ser los ángeles de Dios, podríamos pensar eso, a ver si nos da tiempo, pero podríamos hacer un paralelo y decir, ¿qué personaje puedo ser yo? Yo puedo ser un ángel, que es un mensajero, que comunica al ambiente, a las personas, a las situaciones, pues las propuestas de Dios.
Así como tenemos muchas malas noticias, ¿verdad? Muchas comunicaciones nefastas, que hay gente que dice, no, yo ya no, ni quiero escuchar las noticias, por cierto, ¿no? Que es un medio de comunicación. Hay mucha gente que yo escucho, yo no sé vosotros si os animáis, yo no tengo tiempo. O sea, no, me entero, sí me tengo que enterar y hay que enterarse, no es que hay que vivir fuera del mundo y de las cosas que pasan. Pero yo a veces digo, yo para escuchar tantas tragedias y negatividades que casi uno se hundiría en la miseria y en la tristeza. Mira, vea esas noticias malas, parece que todo el mundo estamos tan mal, que ya casi como se apaga y vámonos porque esto se va a acabar, según como hay que noticias y días que uno escucha y dice, Dios mío, ¿cómo es que estamos todavía vivos? Porque puras noticias malas, pero no nos comunican noticias buenas. Los ángeles, su reacción siempre comunicar, ¿pero qué? La noticia que viene de Dios. Vamos a ponerlo así, la noticia, la buena nueva, de Dios. Y en esta fue, pues, espectacular, grandiosísima. Querer abrir a los pastores a esa presencia tan maravillosa. ¿Qué otros personajes tenemos por ahí así ágilmente que descubrimos en esa lectura continuada? ¿Cuáles otros? Simeón, muy bien. Ese es otro personaje muy especial. ¿Quién era Simeón? Así rápido, al menos de la lectura, así nos vamos familiarizando. Eso está en Lucas 2, para los demás después lo podemos ver con calma en casa, que nos dice dónde y quién y qué hizo Simeón. Lucas 2, del 29 al 35. Ahí nos dice quién era Simeón. ¿Pero quién era? Era otro sacerdote, otro que estaba en el templo, era un anciano, muy bien, otro personaje interesante. ¿Y qué es lo de especial de Simeón? ¿Qué pasa con Simeón cuando ve al niño? Exacto. Es un anciano, por eso la reacción, su simbolismo, un anciano que representa al pueblo judío, porque él era un judío muy devoto, que esperaba las promesas del Señor. ¿Sabes? Simeón, como si lo llevamos a nuestra actualidad, hay muchos Simeones en nuestra parroquia, gente de fe, ancianas, y no tan ancianas. Pero ¿verdad? Qué bonito, que son personas que esperan y creen en la presencia y en la promesa de Dios. Bueno, pues Simeón era un hombre así en su contexto, era un anciano, en cuanto a su reacción, o sea, lo que él aporta, anciano, era un anciano, representa al pueblo judío, que espera las promesas de Dios. Exactamente, muy bien, al pueblo judío, 2 puntos, justo y piadoso. Eso representa este personaje. Y encarna sus esperanzas también. Eso es muy bonito, porque las personas de fe, como Simeón, también son personas de esperanza, que no están solo pensando las malas viejas y las malas y negativos y que todo está mal, ¿no? O sea, necesitamos tener a Simeón en el corazón, el que espera, con esperanza, ¿no? Entonces, ¿y su reacción cuál es? Él bendice, preciosa también, ¿no? Ahora ves, lamentablemente no tenemos tiempo, sería precioso agarrar cada uno de estos textos y estudiarlos y verlos, pero en resumen, ¿qué hace él? Él bendice, Simeón bendice a Dios y proclama que Él es Salvador. Y proclama que Dios es Salvador. O sea, este niño, ahora vamos a ver más detalles, que nace de esta manera tan desconcertante, es Salvador. Luz para todos los pueblos, gloria de Israel, pero también contradicción y escándalo, porque la manera como nace, como el Salvador, o sea, el que trae esa respuesta definitiva que Israel y el mundo entero está esperando, nace, ahora lo vamos a ver en detalle, de la manera como nace. Entonces, él va a representar un poco todo esto, o sea, el que bendice y proclama a Dios como Salvador y luz de las naciones,
pero motivo al mismo tiempo de contradicción y escándalo, por la manera como nace. Después, ahora lo vamos a detallar un poquito, nos vamos a detener sobre todo en el nacimiento de Jesús. Contradicción y escándalo. Por la manera como él nace. Bueno, ¿qué otros personajes nos faltan aquí de los que están? Bueno, Simeón y Ana, es verdad, los podemos poner juntos, muy bien. Lo podíamos poner, y Ana también es otra anciana, una mujer de fe, y justo ella también va a tener unas palabras, ella va a representar este mismo simbolismo, porque ambos van a reconocer a ese niño que traen al templo, esa promesa que esperaban, que Israel esperaba y que ellos esperaban. Muy bien. Otros personajes que simbolicen a Israel, ahora que estamos en esta línea, ¿quiénes son? ¿Quiénes aparecen ahí? Acuérdense que estamos viendo todo el arco de lectura que nos pidieron, desde el 1 hasta el 4. ¿Os acordáis? ¿Qué otro cuadro hay en medio de la imagen de Zacarías, el nacimiento de Jesús, la presentación en el templo? ¿Qué otros personajes están ahí? Está toda la genealogía de Jesús. Bueno, eso es una historia allí, pero personajes concretos. Bueno, San Juan Bautista. Muy bien, el Bautista es otro personaje. Digo porque si lo decimos, este es otro personaje muy importante que además hasta hay un paralelo entre el nacimiento del Bautista, el nacimiento de Jesús, lo habíamos dicho, porque el Bautista representa, él es como la bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos lo dijo la semana pasada el padre Esteban y también el padre Moisés. Por eso es tan importante y por eso Lucas ahí lo destaca y lo destaca mucho. Destaca su nacimiento, destaca en estos versículos, esta parte, estos primeros capítulos, el Bautista va a tener una presencia, por decirlo de alguna manera, en Lucas. ¿Por qué? Porque él es el profeta que va a hacer la síntesis del antiguo y va a preparar el nuevo, el definitivo. Él es el preparador, el precursor del camino de la definitiva alianza. Entonces, por eso es tan importante. Bueno, ¿dónde habla aquí en esta parte? En Lucas 3, vamos a encontrar en Lucas 3, del 15 al 17, está el Bautista. Él también, vamos a decirlo así, lo voy a poner un poquito más abajo aquí, representa, yo le pondría como esa bisagra, la bisagra entre el Antiguo Testamento y es precursor del Mesías. O sea, él no es el Mesías, pero él va a ser el precursor, el que le va a preparar el camino. Y bueno, ¿qué hace? ¿Cuál es la reacción del Bautista? ¿Cómo nos lo presenta ahí así en resumen Lucas? Pues lo que estamos diciendo, como él es el que prepara, pues su reacción es ponerse al servicio de Jesús. Incluso es muy bonito, por eso digo que es una lástima no poderse detener a los textos así con más detalle, pero recuerdo que el año pasado también en Marcos hacíamos alusión a este personaje y él dice, yo bautizo, ¿os acordáis? Pero Jesús, ¿qué va a hacer? Bautiza con espíritu. ¿Ven? Entonces, ahí en esas expresiones, ¿qué está diciendo él? Pues yo soy uno que prepara, pero yo no soy lo definitivo, lo pleno. Entonces, por eso, pero es muy importante porque él va a representar eso, o sea, se pone al servicio de Jesús, que se vea aquí el Bautista, se pone al servicio de Jesús, prepara su camino, él prepara su camino y reconoce que Jesús está delante de él. O sea, qué humildad, ¿no? De este profeta. Él no se coloca en el lugar que no le toca. ¿Verdad? Que es muy interesante, ¿no? Se necesita mucho Juan Bautistas en nuestro mundo de hoy. Gente que apunte a la salvación. Eso es lo que es el Bautista. Bueno, y otros personajes que nos faltan aquí serían, ya nos queda un personaje súper importante, dos, los doctores
porque también ya sabéis que ellos están ahí, los doctores, para ir avanzando. Los doctores cuando se pierden, ¿se acuerdan? En estos primeros está ese episodio, eso es parte del episodio de la infancia, ya ese episodio va cerrando, porque ya Lucas hasta ahí nos habla de la infancia de Jesús. Jesús sería un niño de unos 12 años, porque en el pueblo judío ya a esa edad tú eras adulto para acercarte a leer, los varones, la ley, la Torá. Ya podían ir entrando, ¿verdad? Ya podían irse acercando. Entonces Jesús va y está discutiendo con los doctores de la ley. Eso está en Lucas 2, del 46 al 47, por ahí, más o menos, ahí lo podéis situar eso. Y ellos simbolizan también, por supuesto, los doctores van a simbolizar a Israel. Lucas 2, 46, 47 y siguiente, seguramente, porque es todo un episodio, ¿no? Es esa escena, ese cuadro, ¿os acordáis? De Jesús que se les pierde a sus padres, se desesperan y lo encuentran en el templo, en un rincón del templo, hablando con los doctores de la ley, Jesús explicándole, imaginaos, es el niño explicando las escrituras y discutiendo con ellos cuando era un chiquillo. Entonces, bueno, pero ellos simbolizan a Israel, ¿verdad? Los doctores simbolizan a Israel, y pues, ¿cuál es su reacción? ¿Qué les pasa a los doctores cuando se encuentran con este Jesús? Se quedan admirados, exactamente, se admiran de que ese niño tan pequeño, admiración por la sabiduría de Jesús. La sabiduría de Jesús. Se quedan impactados. Y aquí nos falta un último personaje, el más importante, lo hemos dicho. Isabel. ¿Y el simbolismo ahí? Bueno, Isabel, pero antes de Isabel, ¿quién está? María. Bueno, está Isabel y está el encuentro con su, ¿verdad? De las mujeres así especiales, están María en primer lugar y especialmente, y pongamos una rayita, Isabel, su prima. Y ellas, sobre todo María, bueno, aquí fíjense si Lucas, además es bonito verlo aquí en este cuadro, es el evangelista que más destaca a la Virgen. Sí. Muy especial esto. En el Evangelio poco se habla de María. Hay una canción en la comunidad que a mí me gusta, es viejita, pero dice, se precisan de pocas palabras cuando hay muchos hechos que prueban la fe, hablando de María. Y es verdad que los evangelistas no nos dan mucha o muy poca información sobre la Virgen, porque claro, ella no es el centro. Y de hecho en la iglesia María no es el centro. Pero María tiene un papel especialísimo. Ella siempre ¿con quién nos deja? Con Jesús. Tú vas a María, no te das cuenta, nos ha pasado, uno va a María y termina hablando con Jesús. Uno está ahí como confundido, no sé, te aferras a los brazos de María y ella te lleva. Entonces, eso también se refleja, ¿no? Pero es especial que Lucas, este evangelista, sí destacó a María en muchos momentos. Entonces, ¿dónde en estos primeros capítulos está? Está en Lucas 2:19, lo que se habla de María, Lucas 2:33, y en Lucas 2:48 al 21. Y un texto que es cuando Jesús nace, está en Lucas 2 del 1 al 21. O sea, quiero decir que María, Lucas, destaca en distintos momentos, en este inicio, la persona de María, ¿no? La Virgen. ¿Y ella qué representa? Porque ella es de Israel, ella es una judía, una mujer del pueblo, pero ¿ella qué representaría? ¿Qué me diríais? La aceptación de la voluntad de Dios. Perfecto, exactamente. Ella representa, por eso es muy especial la Virgen, ella representa, bueno, muchas cosas representa, pero en este sentido de la salvación, que es lo que aquí, ¿verdad?, el evangelista nos va a tratar de hacer
nos va a ir llevando desde su manera. Ella representa a la parte de Israel que acoge la salvación. Exactamente, por eso de María se dicen cosas tan bonitas, ¿verdad? Aquí podemos poner muchas cosas más preciosas de la Virgen. A la parte de Israel que acoge la salvación positivamente y totalmente, ¿verdad? Su hágase en la Anunciación, luego cuando tienen que pasar por todas las peripecias, ¿y cuál es su reacción? Bueno, muchas palabras podríamos decir de la reacción de María, pero así como las más significativas que os vienen así rápidamente a la mente, ¿qué diríamos que, digamos, de las reacciones que tiene la Virgen? O sea, se dispone, ¿verdad? Se dispone, acepta, podríamos poner también, acepta. También María calla, porque es muy bonito. En Lucas 2:19, esos versículos son preciosos porque dice que María guardaba todo en su corazón. ¿Qué sabiduría tiene solamente esa expresión, no? Aprender a no rápidamente, ¿no? Está ella también sorprendida, seguramente desbordada, ¿no? Cuando ve llegar a esos pastores a adorar a su bebé, cuando ve a llegar a los magos. María va a vivir muchas cosas que no va a comprender y que van a desconcertarla, y no se diga después el final de la vida de su hijo. O sea, sus desconciertos van de pequeñito increciendo, ¿no? Por eso es una figura en nuestra fe muy importante y que tiene mucho que enseñarnos, la Virgen, ¿eh? Y aquí en Andalucía, hago un paréntesis sin querer alargar, que se quiere tanto a la Virgen, esto me encanta. Aquí es un terreno donde la Madre es muy querida. Hay una veneración, hay un cariño, hay un detalle. Yo os diría, tenéis que saborear y conocer la riqueza que su persona en la fe nos aporta. Y es que María vivió muchas cosas desconcertantes, como nosotros en muchos momentos de nuestra vida, que no comprendemos, pero ella supo hacer silencio para guardar y recordar lo que Dios le había dicho. Ella no comprendía muchas cosas, pero comprendió unas pocas, pero suficientes, para mantenerla siempre en pie hasta el final. Es decir, que ¿quién era el que le hablaba? ¿Quién le habló a ella? Dios. El proyecto que trastocó toda su vida, ¿quién se lo propuso? A través del ángel. Dios. Y a lo largo de toda su vida, María supo ver eso, en todo. Por eso digo que es una maestra interesante, ¿no? Es interesante, lástima que ya digo, habría que hacer, bueno, que lo existe en la teología, la mariología. Es todo un tratado acerca de la Virgen y su papel y su importancia y su lugar en nuestra fe y en la Iglesia. Pero también, digamos, como una fuente de espiritualidad, la Virgen es muy especial. Yo diría que es una fuente que tendríamos que aprender a beber de ella, ¿verdad? Por su manera de disponer, acepta, calla, contempla, es una mujer contemplativa y guarda en su corazón, sobre todo esa actitud, o sea, sabe quedarse no con lo malo, sino con lo que va captando de Dios. Eso queda en ella como un pozo y guarda en su corazón. Bueno, podríamos decir muchos detalles más, pero bueno, estos son los personajes que más o menos en estos primeros 4 capítulos Lucas va, digamos, a través de las distintas escenas que se van dando entre ellos, nos va presentando cómo él, que es el título de esta sesión de este día, hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Sabemos que esos 3 títulos, Salvador, Mesías, Señor, tienen todo un significado teológico y de salvación enorme, ¿verdad? Pero lo interesante, y por eso vamos a fijarnos, yo pediría a alguien que tenga la Biblia, vamos a leer, aunque sea rápidamente, de corrida, ¿ves? El tiempo ya se va tan rápido,
en la parte del texto de Lucas 2, del 1 al 21. ¿Alguien puede así tomar la Biblia, por favor, y lo lee? Así vamos a escucharlo una vez más de corrido. ¿Y qué parte es esta? Exactamente que nos narra el nacimiento de Jesús, ¿no? Que es muy interesante para después desde ahí ver algunos aspectos, vamos a decirlo así, importantes, interesantes, para que podamos como descubrir y apreciar cómo Lucas, ¿verdad?, nos va presentando la persona de Jesús. ¿Desde dónde? ¿Desde qué contexto? Entonces, alguien que lo lea así ágilmente. Lucas 1, es un poquito largo, pero Lucas 2, perdón, del 1 al 21. Por aquellos días salió un decreto de César Augusto para que se empadronara a todo el mundo. Este es el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno a su ciudad. También José, por ser descendiente de David, fue desde la ciudad de Nazaret de Galilea, Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para empadronarse con María, su mujer, que estaba encinta. Mientras estaban allí se cumplió el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no encontraron sitio en la posada. Había en la misma región unos pastores acampados al raso, guardando por turno sus rebaños. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos se asustaron. El ángel les dijo: no tengáis miedo, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. En la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y enseguida se unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que él ama. Cuando los ángeles los dejaron y se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén y veamos ese acontecimiento que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo manifestaron lo que les había dicho acerca del niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Todo tal y como se le había dicho. Hasta ahí, ¿verdad? Fijaos que es el nacimiento de Jesús. Y de este pasaje, a mí me ayudaba en esta explicación que el telón de fondo que tiene este pasaje y esta sesión, ¿verdad?, de Lucas 2, del 1 al 21, tiene un previo, que lo vimos la semana pasada, que está en Lucas, el capítulo 1, del 57 al 80. ¿Y qué narra Lucas 1, del 57 al 80? El nacimiento del Bautista, ¿no? Aquí están los personajes que acabamos de escribir en este pequeño cuadro. ¿Y por qué es importante este detalle? Porque cuando tú lees uno y otro, ahora no nos da tiempo, pues el tiempo, pero en la semana si tenéis espacio y lo queréis hacer, leer el nacimiento del Bautista y que hay unas claras y detalles muy distintos que tienen un significado muy especial. Porque cuando uno lee el nacimiento de Juan, descubres un nacimiento muy humano. Es decir, aunque, claro, en unas condiciones porque su madre ya era una mujer mayor, pero así todo, pues después Isabel va a tener una gestación como cualquier otra mujer. Cuando llega el momento del parto, pues va a vivir esto, y entonces, y cuando nace el bebé, cuando nace Juan, pues nace en una casa, nace en la familia, los vecinos se alegran, como un bebé cuando nace, ¿verdad?, en una familia, incluso aunque haya habido líos y rollos, pero cuando nace el bebé, como que, bueno, ya está aquí, es una alegría, y hasta se cambian las caras, un poco esa fue la experiencia con el nacimiento del Bautista. Pero el nacimiento de Jesús
que es el Mesías, el Salvador, el Señor, esto que estamos teniendo de fondo y que se va presentando a través de los personajes que cuando ven a ese niño, a Jesús, le bendicen, reconocen. Los doctores después más adelante se sorprenden. María, que es su madre, también está en una actitud de atención, de mirar. Pero fijaos que, digamos, totalmente desconcertante es el nacimiento de Jesús. Por eso quería que, aunque sea leído así, lo escucháramos, pero si lo leéis despacio, y si tenéis tiempo en la semana, oradlo despacio, y es desconcertante. ¿En qué sentido? Y me ayudaba como claves de lectura, ¿no? Y de comprensión de cómo Lucas va presentando este Salvador, este Mesías, este Señor. Pues Jesús nace no tan normal. De hecho, el nacimiento de Jesús, hasta del punto de vista de la madre, aquí hay mamás, ¿verdad? Habéis tenido esa experiencia de ya estar a punto del parto, todo lo que eso le supone a una mujer. Imaginaos que a vosotras os pasara, o hubiese pasado, que nos pasó, gracias a Dios, estar ya en el momento fuerte del nacimiento y estar caminando, tocando puertas, por favor, pues esa fue la realidad. O sea, aquí leímos cuando ya está ahí en el establo, pero pues lo sabemos por los otros evangelios que como José fue obligado, exacto, a viajar a Belén, que era su ciudad, que también tiene todo un significado, porque Belén estaba asociado al rey David, de David iba a nacer. Hay todo un simbolismo muy importante, esa esperanza para Israel. Y por eso, pero la esperanza de Israel, ¿dónde va? ¿Dónde viene y cómo viene? En una mujer humilde, que no es nadie, que está mendigando, aunque sea un rinconcito, que al final es lo que acontece, porque no había lugar en el sitio común ni en el sitio normal, en una casa normal, ni siquiera viéndola. Es fuertísimo, ¿no? Porque imaginaos una mujer a punto de dar a luz, me imagino que la pobre María estaría que mantenerse de pie, jolín, era una mujer fuerte. Bueno, aquellas mujeres de aquella época, como no es como ahora, ¿verdad? Que hay clínicas, te preparan psicológicamente, te hacen hacer ejercicios, hasta algunas que yo no sé cómo es que lo hacen, pero que a los 2 o 3 meses ya ni la barriga se les ve, o sea que hay unas cosas increíbles, ¿verdad? Pero en aquel momento, todo lo tenía que hacer la mujer, o sea, tenía que esperar a que aquello, ¿verdad?, estuviera en el punto, ¿verdad?, de apertura y luego empujar al bebé, empujar la vida. Pues María estaba en esa situación dificilísima y no los acogen hasta que por fin llegan a la escena que acabamos de escuchar. Por eso terminan en aquel pequeño corral, ¿verdad?, que nosotros lo ponemos tan bonito, ahora lo acabamos de recoger hace poco, ¿verdad?, todo lo que ponemos en la Navidad, y se ve tan bonito, ¿verdad?, y lo ponemos tan bonito y le hacemos tantos detalles, pero imagínense eso en la vida real, para una mujer que va a dar a luz. Esa fue la realidad de la Virgen y de José y del niño. Pero aquí voy, que me parecía precioso de Lucas, que destaca muchos detalles precisamente por eso, porque va a hacer ver que el que es el Mesías, el Salvador y la vida, nace precisamente donde no se esperaría, de quien no se esperaría, no de una gente tan pobre, no en un pueblo que ni aparece en el mapa, porque Belén era un pueblo pequeño, ni en el mapa de la época aparecía mucho aquel pequeño pueblo. Y en las condiciones tan fuertes, tan anormales, humanamente hablando, que María y José tienen que enfrentar para poderlo sacar adelante. Y sin embargo, justamente, ¿ven? Ahí está lo bonito y el mensaje que Lucas nos regala. De nuevo, los pobres, los sencillos, los de corazón descomplicado, pero fuerte y valiente a la vez, hacen y empujan la vida que es la salvación, que es buena nueva, que es buena noticia. ¿Y quién la coge? De nuevo, en vez de ser los principales de la ciudad, ¿quiénes son los primeros invitados a ese gran acontecimiento? Los pastores, gente ignorante, simple, considerados nadie ni nada, al raso ahí, o sea, nada. O sea, todo el ambiente, ¿verdad?, que es sorprendente.
Y a veces nosotros hasta ponemos el nacimiento, no sé si os ha pasado, pero yo preparando esto me hacía consciente y preparamos, pero ya no nos sorprendemos. A mí me encantan los niños, que los abuelos los hacen y los papás, qué bueno, y qué bueno si tenéis papás más jóvenes que le digáis, que les enseñen a los hijos, porque a los pequeñitos, porque los niños sí que se sorprenden y miran y preguntan. Y me encantaba una pregunta que está aquí, o sea, ante la manera como Dios se manifiesta, nos admiramos. Sería una pregunta que me gustaría que nos hiciéramos, no nos da tiempo ahora a compartirla ahora, pero hay muchas maneras de Dios manifestarse, así como se manifestó históricamente y como nos lo presenta este Evangelio, pero llevándolo a nuestro hoy desconcertantemente. ¿Y sabéis por qué pienso que a veces no lo reconocemos? Porque hemos perdido como adultos la capacidad de asombro. Ahora mismo yo entraba a la iglesia y digo, yo no me asombro de estar frente a la Eucaristía. Y de verdad que os digo que yo me paro y me trato de detener y decir, Señor, tú estás aquí. Vengo a recibirte cuando celebramos. Pero a veces uno no se asombra. Y venimos, ya lo he dicho muchas veces, distraídos, entretenidos, saludamos a todo el mundo, pero al Señor le decimos, hola. No, ni nos decimos, Señor, ¿sigues aquí? ¿No te has ido? ¿No te hemos decepcionado para que te vayas? ¿No encontraremos algún día el sagrado? Bueno, que el viernes es muy fuerte, a mí esa imagen sí me hace muy fuerte, que es en la liturgia, ¿os acordáis? El viernes se vacían todos los sagrarios. Y es impresionante entrar y ver el sagrario vacío. Dios no está. Imaginaos que un día normal venimos aquí a la parroquia, un sagrario vacío, y no porque lo han violentado, ni han hecho una profanación. No está, imaginaos. Entonces, Lucas, a través de la manera, me parece precioso, como va presentando, y a través de estos personajes, nos está invitando a despertar nuestra capacidad de asombro, de cómo Dios, este Dios Mesías, Salvador, se quiere presentar, y de hecho se presenta para Israel y para nosotros hoy. ¿Y quiénes le captan? Los de corazón sencillo, 1, 2, los de corazón María Isabel, y sobre todo María, que guardan en el corazón, que contemplan. Todo no lo comprenden, pero contemplan, se detienen. Si nosotros aprendiéramos a detenernos en muchas cosas que suceden, acontecimientos fáciles o no tanto, ¿no creéis que nos pasaría como a María? Nos asombraríamos. Yo me imagino que María, cuando vio a esos reyes llegar, que no tenían ni un duro, y trajeron los cofres, yo me imaginaba, si yo me meto en esa escena, digo, lo que María dirá, uy, qué bueno, llegó algo para el viaje, porque aquel viaje largo que hicieron, los regalos, los buenos regalos de los magos, los ayudaron a llegar a la huida, que bueno, Lucas no habla de esa parte de la infancia, es Mateo que nos da ese dato, pero María estaría sorprendida porque se acabaron, allí es que no tenían tampoco mucho dinero, no tenían para pagar nada, no, nada, y tener eso. Entonces María era una que iba observándolo todo, lo hermoso y lo adverso, pero guardaba aquello que captaba que venía de Dios. Y esto es muy importante, porque ¿quién va a reconocer la salvación y la manera como Dios, después lo va a ir desarrollando Lucas, cómo Dios va a ser Mesías y Salvador? 1, desconcertante. Por eso que le dice Simeón y la anciana, creo que es Simeón, cuando ve al niño y le dice a María unas palabras muy duras. Este niño, ¿os acordáis? Exacto, porque él va a ser un signo de contradicción, ya se lo está anunciando, y hasta el rechazo que María y José viven, de hecho cuando Jesús va a nacer, ya es un preludio de lo que después Jesús adulto, cuando va a presentar esta salvación de Dios, va a experimentar, y experimentó de hecho, rechazo, no aceptación, de la manera y el modo, pero fijaos que desde el principio, las maneras y los modos de Dios son desconcertantes. Y esto tiene mucha miga, no solo como experiencia
y realidad que el evangelista nos quiere hacer comprender, sino para esa comunidad, efectivamente, que vivía muchas situaciones y circunstancias desconcertantes y tenían que aprender a leer en ellas esa salvación que Dios les ofrecía, pero también nos sirve a nosotros hoy. A mí siempre me gusta ir del pasado al hoy, porque eso es lo que hace interesante el conocer y profundizar la palabra. Necesitamos aprender a reconocer esos signos de salvación de Dios en la contradicción, en lo que parece que no, en lo más difícil, que es cuanto más nos cuesta. Pero mirad dónde viene a manifestarse la salvación. En lo más difícil, en lo más contradictorio, en lo que no debía ser y en quienes no debía ser, porque Jesús, siendo el Mesías y el Salvador, debió haber nacido, ¿verdad? ¿Dónde? En nuestra lógica humana. En el palacio, en la familia más importante de Belén, lo mínimo. Y Herodes y su compañía, aunque después también ese lo va a buscar, pero con muy malas intenciones, pero si era de su bando, ¿verdad? Diría, este es un aliado nuestro para hacernos más poderosos. Pero Jesús no va a venir en ese contexto. Todo lo contrario. Su salvación va a empezar para los más pequeños y el que tiene un corazón sencillo y pequeño, como el de los pastores, ¿verdad? Estos personajes, se alegra, porque los pastores se desconciertan, pero cuando ven el hecho, se alegran. Y eso es una clave muy importante que el evangelista nos invita ya desde el principio. El corazón sencillo se alegra cuando reconoce la salvación que Dios trae, ¿no? Y luego, por otra parte, ¿verdad? Los otros restos, ¿verdad? El otro, digamos, otros trasfondos que el Evangelio de Lucas aquí nos ofrece de esta parte de la infancia es sobre todo ver que esta tradición de la infancia de Jesús es un detalle que es importante e interesante saber, no fue, aunque es el inicio de su vida, no fue lo primero que se recogió en cuanto a la estructuración del Evangelio, tanto en Lucas como en Mateo. No, eso fue pasando por distintas etapas. Como ya sabemos que los evangelios no se escribieron de una, ¿verdad? Lucas no estaba así como nosotros que nos ponemos con el ordenador hoy y haces todo un escrito. No, esto es fruto de toda una tradición oral, de testimonios, después de recogidas muy posteriores. Pero esta parte, esta tradición, fueron, dice aquí, las últimas que se formaron. Y son catequesis sobre Jesús, que más que querernos dar datos históricos, es decir, que reconozcamos a ver en qué época, quién era el emperador, cuál era el contexto, aunque sí nos lo ofrece un poco, no es, digamos, el interés en este evangelista como en los otros, lo sabemos. Pero sí el interés que tiene es que reconozcamos, es una catequesis muy bonita, muy profunda, que nosotros reconozcamos como la comunidad en su momento la manera como Dios quiere realizar la salvación y cómo quiere ser Mesías y Señor. Por caminos de desconcierto, repito, para los de corazón pobre y sencillo, que le saben reconocer y se abren, como los pastores, como Isabel, como el mismo sacerdote, que ves en el orgullo y en la no fe, ¿cuál le pasó? Mutis, que eso es lo que le pasa a nuestra vida. Nuestra vida está muda cuando no cree, cuando no se fía, nos quedamos mudos. Nos ha pasado, estamos mudos. Uno dice, bueno, es que no, y a veces no es una mudez física, es de dentro. Pero el corazón sencillo, que aún en el desconcierto confía, María, guarda, o sea, sabe quién es el que está llevando esta obra, se alegra y reconoce y comprende. Entonces, en la última parte que nos quedamos, pues Jesús es un adolescente. Lucas no nos dice muchos detalles y muchos datos, y uno se preguntará, no sé si os lo habéis preguntado, ¿y por qué no nos dan tantos datos de cómo era Jesús, si era un niño rebelde, travieso? Bueno, hay una serie de evangelios apócrifos que
por eso no se tomaron como canónicos, es decir, no quedaron como esa tradición que llegara tanto, digamos, a las comunidades como a nosotros hoy, porque no importaba tanto ver esos detalles, esa chismografía, ¿verdad? ¿Cómo sería Jesús? Y sería un niño tranquilo, sería un niño revoltoso, aunque revoltoso era un poco, porque mira la trastada que le hizo a los padres. Se quedó atrás, se les escondió, como iban en caravanas, de los pasajes que nos ofrecían ahora leer, y les hizo, era tremendito Jesús, era tremendo, era un niño espabilado y tremendo, como estos tremendos que si los papás se descuidan, ¿y este niño dónde está? Y pues está por allá acabando con todo. Bueno, a lo mejor Jesús era un niño así, de esa energía, de esa bondad, pero de esa, ¿cómo se llama? Picardía, y se les escapa y se les queda atrás. Menos mal María, ¿ven? Las mamás, siempre la mamá dice, ¿y dónde está el niño? ¿Y dónde está el niño? Y van para atrás y van para adelante y ven que no está. Qué susto, ¿verdad? Qué terror para una mamá. María como una mamá normal, aterrada, me imagino, y corra y regresan atrás a ver dónde se quedó el chiquillo. Y de nuevo el desconcierto. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde lo encuentran? ¿Qué les dice Jesús? ¿Os acordáis de ese pasaje? Bueno, ¿qué lo ves? ¿Qué les dice? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el Jesús tremendo este? ¿Por qué me buscaba y no sabéis? Que me tengo que ocupar de las cosas de mi padre. Imagínense qué desconcierto, un niño que te dice estas cosas, que te dice eso. Y María, de nuevo, María observa y dice, y debió recordar cuando el ángel le anunció quién era ese niño que ella acogió en su seno. Será llamado Hijo del Altísimo. María debió recordar aquellas palabras del ángel cuando Jesús le respondió, pero así todo lo regañó como, no nos lo pone el evangelista, ¿verdad? Pero seguramente lo agarró de la oreja, muchacho, camina. Y bueno, es precioso, dice ahí, resume Lucas, crecía y se fortalecía, ¿verdad? No nos cuentan más detalles de su vida, de su adolescencia, de si era un enamoradizo, si no era un enamoradizo, qué pasó, qué tal, no. ¿Por qué? Porque el centro, aunque sí queda muy claro que Jesús era una persona humana, este Jesús no es un Dios que se hace o parece humano, no, era humano. Vivió, nació como todos nosotros, creció en una familia, fue pasando las etapas de la vida física que nosotros, y después Lucas, eso será la siguiente sesión, que de nuevo también nos invitan a leerla, y de nuevo les invito a leer. Vamos a tomar nota de esta siguiente sesión, que continuaremos reconociendo, ¿verdad?, cómo Lucas sigue presentando ese camino, porque Lucas va a presentar así a Jesús, el que va de camino hacia el camino que el Padre le va a mostrar, y ya sabemos, ¿verdad? Pero Lucas lo va a ir tejiendo el Evangelio así. En Lucas, vamos a tratar de leer en la semana para la siguiente sesión, Lucas 4, del 14 al 6:11. Lo voy a anotar, o sea, leer Lucas 4, del 14, el versículo 14, hasta el capítulo 6, el versículo 11. Este último que leímos llega hasta Jesús, que las tentaciones, o sea, ya está Jesús grandecito, o sea, de la adolescencia, niñez, hay un hueco ahí, ¿verdad?, que no nos dicen y no nos narran, no nos cuentan. Repito, porque no es el centro de la atención narrar esos detalles de la vida de Jesús, sino destacar lo esencial de cómo Él se va a mostrar como el que viene de parte de Dios, como el Salvador, que va a realizar ese proyecto de Dios por caminos. Por eso me encanta la presentación de Lucas. ¿Ves que al menos yo lo sentí así? Es como muy cercana a lo que muchas veces nos pasa a nosotros, caminos muy desconcertantes. O sea, Lucas nos presenta esa manera, ¿no? Dios salva en muchos momentos y en muchas circunstancias y de modos inesperados. Por eso no podemos
dejar de ser niños y dejar de asombrarnos en nuestra fe. Ojalá que nuestra fe tenga capacidad de asombro para terminar de esta sesión, ¿no? De estos relatos de la infancia, a mí me queda esa invitación a, como creyentes hoy, asombrarnos de cómo Jesús se manifestó, pero cómo se sigue manifestando hoy. Y Jesús sigue estando de una manera sencilla y callada. Uno dice, Señor, ¿y por qué en la Eucaristía no se hace algo extraordinario? Y siempre la gente está esperando algo extraordinario, o pasa algo extraordinario, y ahí se junta un montón de gente, ¿verdad? Cuando hay un milagro, hay una... Pero Dios, de normal, sí, en la Eucaristía, en silencio, sin aparentemente hablar, expresar, y sin embargo, ahí está la salvación. Y los ojos que la ven y la reconocen, como María, como los pastores, se alegran. Entonces, bueno, vamos a ir terminando porque creo que ya me he expandido demasiado. Entonces tenemos que hacer esa tarea para la próxima sesión, leer esta sesión de Lucas 4:14 al 6:11. Y responder, tener de fondo, así como teníamos 2 preguntas también en esta sesión, hay 2 preguntas, leyendo la sesión, responderlas. ¿Qué tipo de acciones realiza Jesús y dónde? Vamos a responder estas preguntas, me he alargado mucho, ya vamos a terminar. ¿Qué tipo de acciones realiza Jesús y dónde? Y la segunda, ¿qué reacciones suscita en las distintas personas? ¿Vale? Repito, la primera, ¿qué tipo de acciones realiza Jesús y dónde? Y la segunda, ¿qué reacciones suscita en las distintas personas? Aquí vamos a ver sus primeros pasos en Galilea, porque para Lucas y para los otros evangelistas también van a coincidir con él, el inicio de su andadura apostólica va a ser allí en Galilea. Entonces lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿vale? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.